cordial saludo. Mi nombre es Edilberto López, estudiante de agronomía, pertenezco al CEAD de Cumaral. En este momento voy a sustentar la etapa del componente práctico con el cultivo de cebolla cabezona. Introducción. En el grupo de las hortalizas, la cebolla es considerada la más importante, ya que es muy esencial en cualquier plato en la mesa. Además, se mantiene en un buen precio. En Colombia, por estar situada en la zona ecuatorial, posee diferentes pisos térmicos. Se pueden cultivar diferentes tipos de cebolla, entre ellas está la cebolla cabezona. En el presente trabajo se darán a conocer las características del cultivo de la cebolla cabezona, las prácticas que se inician desde la preparación del terreno hasta la cosecha y comercialización. La cebolla cabezona tiene como nombre común cebolla de bulbo. El nombre científico Allium cepa. La siembra de hortalizas. La cebolla se puede sembrar por trasplante, siembra directa o por bulbillos. En Colombia se han tenido mejores experiencias por medio del sistema de trasplante, la cual se hacen utilizando plántulas previamente desarrolladas en semilleros. El semillero se tarda de 1 a 2 semanas para germinar y para trasplante de 40 a 45 días. La densidad de siembra. La densidad de siembra varía de acuerdo con la variedad o híbrido a establecer, la época de cultivo, la ubicación, la pendiente del terreno, las condiciones físicas, la fertilidad del suelo, la humedad relativa, la luminosidad y la demanda de mercado. En surcos a 40 centímetros entre sí, sembrado a cada lado, una hilera quedando 20 centímetros entre ellas y 10 centímetros en planta. La densidad es de 350.000 plantas por hectárea. En cama se hacen caballones de 90 centímetros de ancho y se siembran una hilera a 15 centímetros de cada borde. Las hileras quedan a 30 centímetros sobre la cama y la densidad es de 220.000 plantas. Acá podemos ver el ciclo de cultivo, especificar en un diagrama. Entonces, el trasplante de la cuarta hoja se hace a los 15 días. La formación después del trasplante, ya aparecen, está muy grandecita la platica. A los 45 días aparece la aparición de la hoja 6 y 7. A los 75 días, inicio de la formación del bulbo. En los 105 días ya tenemos un engrosamiento del bulbo. A los 140 días el bulbo ya está formado. A los 160 días ya la planta doble caída del cuello blando, ya es inicios de la cosecha, como podemos ver. El manejo del cultivo se empieza por la preparación del terreno. Esta práctica se realiza con una maquinaria liviana para evitar la compactación del suelo. La profundidad del arado debe ser de 20 centímetros y el número de aradas se realiza de acuerdo a las condiciones del terreno. También se prepara el terreno manualmente, empleando para ello pica y azadón, estacas y cabulla. Una vez picado el terreno es incorporar la materia orgánica, se procede a trazar eras. La siembra, de acuerdo a la zona de producción, la siembra se debe hacer preferiblemente en épocas de lluvia o en cualquier época si se dispone de riego, ya que por lo menos se debe regar los surcos 4 horas antes de efectuar la siembra. Otra labor es el aporco. Se realizan de 2 a 3 veces durante el desarrollo del cultivo. El riego se realiza de 3 a 5 veces por semana. El control de arbences. El control de arbences es muy importante para obtener una buena cosecha, para evitar una competencia en el cultivo. La cosecha. La cosecha se hace cuando la madurez fisiológica se da más o menos a los 80 días. La planta blanda y dobla las hojas a la altura del cuello. Cuando sucede esto ya está lista para la recolección. Se procede a arrancar la planta alándola a mano o con implementos si está el suelo muy pesado. Hay que evitar el golpe a los bulbos para evitar que sea la puerta de ingreso de enfermedades. Si hay lluvia es necesario utilizar sitios techados. El almacenamiento.
Requerimientos nutricionales del cultivo, del suelo en el cual sean mejor hortalizas. Una aplicación de fertilizante siempre debe hacerse de acuerdo a un análisis de suelo. En el caso de la cebolla, por el sistema radicular reducido, responde bien a la fertilización. Cuando el terreno tiene baja fertilidad, se le debe agregar un aporte de 90 a 190 kg de fósforo por hectárea. Esto se realiza antes de la siembra. Una cosecha de 25 toneladas por hectárea requiere del suelo 43 kg de nitrógeno, 26 kg de fósforo, 64 kg de potasio. Riesgos. ¿Qué clase de riego se utiliza? La frecuencia de riego, lámina de riego. Clase de riego: por goteo, por gravedad y por aspersión. En el método de riego gravitacional, el suelo se utiliza como un estanque que almacena el agua que se aplica en cada riego. La capacidad de este estanque determina cuántos días puede transcurrir entre riego y otro. El riego de alta frecuencia, como es el caso del método de por goteo y microaspersión, el suelo no necesariamente actúa como un reservorio de agua, ya que esta es aplicada frecuentemente para mantener un alto contenido de humedad en el suelo cercano a la capacidad de campo. En consecuencia general, el riego por goteo tiene una frecuencia diaria. Según Calvache, 1998, la lámina neta de riego es la cantidad de agua que se aplica al suelo y en condiciones ideales es utilizada completamente por el cultivo. Existen dos procedimientos para calcular la lámina neta de riego: el procedimiento edafólico y el procedimiento analítico, que se basa en la evapotranspiración real. Para efectos de cálculo y por simplicidad se recomienda utilizar el primer procedimiento. La eficacia de aplicación está dada por el método de riego empleado, el grado de tecnificación del mismo, el cuidado del manejo del agua entre la sistematización del terreno y del suelo. Para efectos de cálculo se recomienda usar la eficiencia de riego para riego por goteo 90-95%, riego por aspersión de 80-90%, riego por surcos de 60-70%. Calvache, 1998. En este momento les hablaré de las principales plagas que se dan dentro del cultivo. Dentro de estas están el minador de la cebolla. Se caracteriza por producir minas o galerías en las hojas. Cuando su ataque es intenso, las minaduras se unen y se amarillan las hojas, terminando por secarse, dando la impresión de quemadura. Su control se hace a base de insecticidas. El trip. Este insecto barrena el bulbo y forma galerías. Se presenta amarillamiento en las hojas que luego se vuelven de color plateado y se seca el cultivo. Como consecuencia de ello, los bulbos quedan pequeños y deformes por la pérdida de vigor de la planta. Se controla realizando tratamientos a la semilla o con insecticida. Se puede hacer con insecticidas de contacto o colocando trampas en el cultivo. Ácaros. Se localizan en la corona de los bulbos, de donde se alimenta y forma heridas porque permiten la entrada de hongos y bacterias. Causas deformaciones en las hojas espirales. Control. Los productos a base de azufre han dado un buen resultado. Mosca. La mosca adulta coloca sus huevos en la planta joven cerca del suelo. Las larvas que salen de los huevos entran a través de la planta joven, avanzando mientras comen y provocan su muerte. Para el control se utilizan semillas recubiertas con insecticidas. Nemátodos. Las plantas pueden ser atacadas en cualquier estado de desarrollo, aunque principalmente en algunas hinchazones y la epidermis pueden llegar a rajarse. El bulbo algo más desarrollado del tejido reblandece en las proximidades de la parte superior. Los agentes de la propagación son el suelo, las semillas y los bulbos. Para el control se debe utilizar buenas variedades e impedir las infectaciones existentes. Se extiendan limpiando bien los aperos y maquinarias agrícolas y evitar la siembra en campo infestado. Ahora les hablaré de las plagas. Dentro de las plagas tenemos las enfermedades. Está la botritis. La característica: muchas de color blanco amarillo que se manifiestan por toda la hoja. Cuando el ataque es severo se produce necrosis foliar. Ocurre en condiciones de humedad. Método de control: se emplean productos fungicidas. Además se debe retirar o enterrar cualquier residuo en el campo y realizar la rotación de los cultivos. Mildiu. Características:
En la hoja nueva aparecen unas manchas alargadas que se cubren de un filtro violáceo. El tiempo cálido y húmedo favorece el desarrollo de esta enfermedad. Como consecuencia, los extremos superiores de las plantas mueren totalmente y los bulbos no pueden llegar a madurar. Si las condiciones de humedad se mantienen altas, darán lugar a una epidemia. Métodos de control. Medidas culturales. Se recomiendan los suelos ligeros, suelos tos y bien drenados. Evitar la presencia de malas hierbas, así como una atmósfera estancada alrededor de las plantas. Se evitará sembrar sobre suelos que recientemente hayan sido portadores de cultivo enfermo. Mancha púrpura. Es un patógeno que inverna en el resto de la cosecha, semillas o bulbos infectados en conidios, esporas o sol inmóvil, o con un micelio que bajo condiciones favorables produce los conidios que llevados por el viento inician la infección primaria. Métodos de control. Se recomienda mantener un óptimo drenaje y suelo airado, manejando compactación. Raíz rosada. Ataca solo la parte radicular de la cebolla, tomando esta una coloración rosada con una marchitez de la planta, llegando a podrirse sin manifestarse en las hojas. Control. Se pueden hacer con selección masal, cortes de raíces y tratamientos de semilla. A continuación doy a conocer cómo se realiza la cosecha, la post-cosecha y comercialización. El periodo vegetativo de la cebolla varía de acuerdo a la variedad y de acuerdo a la zona, oscilando entre 90 y 150 días. Para cosechar la cebolla, su madurez se conoce por un doblamiento de las hojas, flacidez del tallo y muerte de las raíces. Cuando este porcentaje es mayor al 75%, se decide cosechar. Una vez designado el surco a cosechar, se afloja la tierra para que en el arrancado la cebolla no sufra ningún deterioro. Posteriormente se arranca y se deja en el surco para secar las capas externas y aumentar la vida útil de la cebolla. Luego se cortan las raíces y se comienza a formar el atado. Un atado más o menos hace 40 cebollas y en un bulto son 10 atados, donde se cargan a un camión y son comercializados en los centros mayoristas y plazas de mercado, centros de cadena y tiendas de barrio. Se comercializa actualmente el kilogramo en un promedio de 2.548 kilogramos. Las implementaciones agrícolas. Con el fin de las implementaciones agrícolas como en el cultivo de hortaliza, con el fin de producir un producto inocuo y que no cause daño al consumidor, se han implementado buenas prácticas agrícolas en el cultivo de la cebolla de bulbo, en donde se tienen en cuenta toda la unidad productiva desde la siembra hasta la cosecha, almacenamiento, empaque, transporte y distribución. Al iniciar con el cultivo de la cebolla se tiene en cuenta un plan en donde se identifican los peligros, construyen áreas e instalaciones adecuadas, identifican la calidad y hacen un manejo de agua, como también un integrado del cultivo, incluyendo el manejo de plagas, garantizan el bienestar de los trabajadores, protegen ambientalmente y además documentan y registran todo lo que hacen con sus cultivos. Con estas buenas prácticas, lo que se busca es cuidar el medio ambiente, empezando por el cuidado de los suelos, en donde se va a instalar el cultivo, en donde se les hace un manejo al suelo evitando compactaciones. Para evitar enfermedades y plagas se adquieren semillas certificadas y para el control de ellas se utilizan los químicos autorizados por el ICA. Conclusiones. El cultivo de cebolla cabezona es casi indispensable en la mesa de los colombianos, ya de su importancia de cada día más poderla producir a grandes cantidades. Es muy importante garantizar una buena semilla y terrenos apropiados para el cultivo de la misma, ya que si no se tiene todas las buenas prácticas agrícolas, aparecerán plagas y enfermedades, lo cual será necesario aplicaciones en grandes cantidades de agroquímicos, lo cual no sería saludable para nuestra alimentación. Acá tenemos las referencias bibliográficas.